Volteé al retrovisor y lo que vi me heló la sangre. Una silueta silenciosa, inmóvil, sentada justo detrás de mí, sin rostro, solo un cabello largo y enmarañado cubriéndole la cara, y una presencia tan espesa, tan asfixiante, que me hizo olvidar cómo respirar. Muy buenas noches, caminante de lo invisible. Si estás al volante mientras escuchas esto, si recorres las calles mientras otros duermen, si manejas un taxi o trabajas en una aplicación, déjame darte la bienvenida. Hoy abriremos una puerta, una que muchos han cruzado sin quererlo, una que no se ve en el GPS ni se anuncia con luces de neón. Hoy hablaremos de las carreteras que llevan al más allá, de los pasajeros que no siempre son humanos y de los conductores que regresan cambiados cuando regresan. Este es un episodio especial, un tributo a quienes trabajan cuando todos duermen, a los guardianes nocturnos del volante. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no se olvida fácilmente. Me llamo Alejandra. Durante un tiempo trabajé de taxista, solo por las noches, lo confieso. Me fascinaba la oscuridad de la ciudad, esa calma aparente que esconde cosas. Q-Native. Fue justo en esos turnos donde te descubrí en Spotify. Tus relatos se convirtieron en mi compañía fiel. Incluso mis compañeros en la base del Metro Sevilla, allá en la colonia Juárez, se burlaban un poco. Decían que yo estaba jalando cosas malas, que escuchar esas historias era tentar a la suerte. Pero yo siempre he tenido cierta atracción por lo inexplicable. Y eventualmente lo viví. Tenía una clienta recurrente cada miércoles, puntual. La recogía en Plaza Millana, en Polanco, y la llevaba hasta su casa en Ecatepec. Era un viaje largo, pero tranquilo. Siempre charlábamos, ponía música suave. Ella era muy amable y yo disfrutaba ese tiempo. Esa noche, sin embargo, llovía, una lluvia finita, persistente, como si la ciudad quisiera llorar en silencio. La llevé hasta su casa como siempre, pero antes de bajarse, me miró distinto, con los ojos entrecerrados, como si escuchara algo lejano, y me dijo: Ale, cuídate mucho, esta noche se siente rara. No le di importancia, le sonreí, le deseé buena noche y emprendí el regreso. Tomé Avenida Central, como siempre, y justo al llegar al Metro Río de los Remedios, un olor fétido, como carne descompuesta. Me tapé la nariz con una mano mientras conducía. Pensé que tal vez había pasado cerca de un basurero, pero entonces lo sentí, esa presión en el asiento trasero, ese crujido leve, imperceptible. Como cuando alguien se sienta cuidadosamente, el aire cambió, se volvió denso, más frío. Volteé al retrovisor y ahí estaba, una figura femenina. No le vi el rostro, pero sí su silueta, cabello largo, lacio, la piel extremadamente pálida y una energía indescriptible. Era como si el auto estuviera cargado de electricidad estática y algo terrible estuviera a punto de ocurrir. No sé cómo seguí conduciendo. Tenía las manos heladas, las piernas como de trapo, pero algo dentro de mí se activó. Algo ancestral, grité. Bájate de mi taxi, aquí no eres bienvenida. Yo no te dejé subir. Y seguí, sin mirar atrás. Sin respirar. Fue hasta llegar al entronque con la 608, donde hay más luz, que sentí como el asiento se aligeraba, como si la figura se hubiera desvanecido. El olor desapareció. El aire volvió a fluir en mi orilla. Apagué el coche y lloré en sí. Lloré porque no había sido una alucinación. Cuando llegué a la base de taxis, uno de mis compañeros me esperaba, me ofreció un café, me miró fijamente. «Estás blanca»,
¿qué te pasó? ¿Viste un fantasma o qué? Y le respondí, sí, lo vi, lo sentí. Y ahora sé que esas historias no son solo cuentos. Desde entonces, ya no solo escucho los relatos, ahora soy parte de ellos. Mila Mosa. Y hace casi 3 años descubrí tu canal. Desde entonces lo escucho todas las noches en los últimos viajes. No para asustarme, sino para sentirme acompañado. Antes me daba pena contar lo que viví. Pensaba que era ridículo, que los demás iban a pensar que estaba loco. Pero ahora sé que no estoy solo. Esto me pasó hace 20 años, un turno más, después de una noche larga. Había dejado a una señora en el aeropuerto y ya pensaba en regresar a casa. Pero un hombre se me acercó, maleta en mano, sombrero de ala ancha, muy delgado, como si la vida se le estuviera yendo. Me pidió que lo llevara a un pueblo a 3 horas y media de ahí. Yo no podía recoger gente en esa zona. Era para taxis del aeropuerto, pero me insistió. Dijo que los otros no lo querían llevar. Ofreció una tarifa muy alta y pagó la mitad de inmediato. Accedí. No podía decirle que no. Durante el viaje no habló. Miraba por la ventana su rostro demacrado, sin cejas, sin cabello, como si la muerte ya lo estuviera reclamando. A la altura de una desviación, me pidió tomar un camino de terracería. Me dijo que era más seguro, que por el otro camino entraba gente que no era del pueblo. La niebla comenzó a cubrirlo todo densa y fría. Avanzamos lento, me pidió que parara. Aquí es, dijo Han, pero yo no veía nada. Solo niebla. Él bajó, tomó su maleta y desapareció caminando entre la bruma. Avancé unos metros y de pronto vi el pueblo. Ahí estaban casas humildes, una sola con luz. Pensé, quizás esa era su casa. Quizás fue a despedirse. Quizás era su última voluntad. Dai la volta. Me interné en la niebla para regresar al Perú. Entonces vi una figura en el camino, una mujer anciana, muy encorvada. Me detuve y le ofrecí llevarla. Solo me miró. Ann sonrió, una sonrisa oscura, sin dientes, y no se movió. No dio nada. No parpadeó, solo sonrió. Sentí un escalofrío tan profundo que agradecí que no se subiera. Subí la ventana y aceleré. Más adelante, la niebla volvió a cerrarse como una muralla. Tuve que detenerme, esperé, y entonces la vi por el retrovisor. La misma mujer corriendo hacia mí a toda velocidad. Una anciana que apenas podía caminar. Ahora corría detrás de mi coche. Aceleré con el alma hecha nudo y por fin salí a la carretera. El sol golpeó mi rostro y supe que había sobrevivido. Al día siguiente fui al aeropuerto y vi a un hombre bajarse de otro taxi con sombrero y con maleta, y con vida era el mismo que llevé al pueblo, pero ahora más joven, con cejas con cabello. Me saludó con una sonrisa y se fue hasta hoy. No entiendo quién era, ni qué pasó en ese pueblo. Pero sé que algo de mí se quedó allá, algo que ya no volvió. Soy Saúl. Quiero contarte una historia que marcó a mi tío para siempre. Él fue taxista por más de 20 años en Puebla. Un hombre serio, reservado. No era de contar muchas cosas, pero esta vez me dijo que podía compartirla, que quizás si alguien más la escuchaba, podría comprender lo que él vivió esa noche. Tenía una rutina muy marcada. Cada noche, a las 10 en punto, cerraba su jornada con el mismo viaje. Una pareja joven, trabajadores,
que tomaban su taxi cerca del parque ecológico y se dirigían a su casa en San Alejandro. Ese viaje, además de ser el último del día, le quedaba cerca de su casa, así que era casi parte del ritual para él. Pero ese viernes, la noche tenía otro plan. Todo parecía normal, pero mientras manejaba, notó algo extraño. Un hombre estaba discutiendo a gritos con otro taxista en una esquina. Le llamó la atención, pero no se detuvo. Solo lo vio por el retrovisor mientras se alejaba. Un poco más adelante, ya casi por dejar a la pareja, vio un grupo de jóvenes en la calle. Gritaban, reían, tropezaban, estaban borrachos y probablemente drogados. Eran de esos que inspiran más precaución que lástima. Logró dejar a la pareja sin incidentes y cuando regresaba volvió a ver al mismo grupo, más alterados y más agresivos, y al mismo hombre de antes, esta vez solo, parado en la banqueta, con la mirada extraviada. Le hizo la parada. A mi tío dudó, pero pensó que quizás solo necesitaba ayuda. Así que bajó un poco la ventana. El hombre le pidió que lo llevara a Cholula. Mi tío, cansado, le dijo que no, que ya era muy tarde, que no encontraría taxis y que además, por esa zona, la cosa estaba fea. El hombre insistió. Dijo que se había perdido, que lo habían dejado ahí y que el otro taxista lo había rechazado, que le pagaría lo que fuera. Pero mi tío volvió a negarse, no porque no quisiera ayudar, sino porque algo en la mirada de ese hombre le dio una inquietud que no supo explicar. La noche estaba densa, oscurao, como Chintao. El camino lo llevó por una zona de monte, a ambos lados, solo matorrales y árboles secos, y entonces la vio a él. Una mujer, parada junto a la carretera sola, llorando. No le hizo la parada. Solo estaba ahí, quieta, con el rostro cubierto por las manos. Mi tío pasó despacio y alcanzó a verla bien en una señora mayoere, con ropa tradicional de pueblo, encorvada, frágil. Su llanto era real, pero algo en ella no lo era. No se detuvo y sin saber muy bien por qué, dio la vuelta. Volvió al lugar donde había dejado al hombre. Y ahí seguían solo. Y el grupo de jóvenes venía ya cerca corriendo, gritando. A mi tío le gritó, súbase rápido. El hombre entró al taxi sin decir una palabra. Why? Los dos iban en silencio. Un silencio pesado, casi doloroso. Y justo cuando pasaron por donde había estado, la mujer ya no estaba a nada ni rastro. Tomaron la curva que conecta con la recta Cholula. Y ahí mi tío no pudo evitarlo. Miró el retrovisor. Solo fue un segundo, pero fue suficiente. Detrás de él estaba ella, la mujer, la que lloraba en el camino, sentada, mirándolo, con unos ojos vacíos, como si el alma se le hubiera escapado. A mi tío no dijo nada. Temblaba. Y entonces le preguntó al joven, oiga, ¿cómo es su mamá? El joven lo miró, confundido, pero respondió. Y la descripción era exacta. Exacta. La misma mujer, el mismo rostro, el mismo vestido, el mismo llanto. El joven se quebró, se soltó a llorar y mi tío también. Aunque intentó disimularlo, lo llevó hasta su casa. Y al bajarse, solo le dijo, cuídese. Y ya deje descansar a su madre. A mi tío aún recuerda esa noche como si fuera ayer. No por miedo, sino por lo profundo del dolor que sintió. Porque a veces, monje, las almas que se quedan no lo hacen por maldad, sino por amor. Un amor tan fuerte que ni la muerte puede romper. Esto me pasó en mi primera semana como conductor nocturno. Era nuevo en todo. En la ciudad, en el trabajo, en los rutas. Me guiaba por el GPS
con la voz del celular dándome órdenes entre calles desconocidas y avenidas infinitas. Pero me gustaba. Sentía que estaba empezando algo, que por fin estaba haciendo algo bien esa noche. Acepté un viaje que me llevaría a una colonia privada. El destino estaba lejos, pero era buen pago. Me guié por el mapa y al llegar a la entrada noté algo inquietante. Había una reja, pero estaba abierta. Una reja enorme, oxidada, como si no se hubiera movido en años. A un costado había una caseta de vigilancia, abandonada en vidrios rotos, en grafitis y silencio. Ni un alma me adentré en la privada. Todas las casas estaban deshabitadas, algunas con ventanas reventadas, otras sin puerta. Más al fondo vi lo que parecía una casa quemada, o mejor dicho, dos cosas pegadas, completamente negras. El techo caído, las paredes calcinadas, como si el fuego hubiera devorado hasta los recuerdos. Revisé la dirección. Era ahí y apagué el motor. Esperé nada. El lugar era tan silencioso que hasta mis pensamientos hacían eco. Y entonces lo vi. Un hilo de humo, muy delgado, saliendo por la puerta destruida. Me dio miedo, a mucho miedo. Quise encender el motor e irme. Lo hice, empero, justo cuando puse las manos sobre el volante. Salieron dos figuras, una alta y otra mucho más pequeña. Venían tomados de la mano, caminando lentamente hacia mí. No corrían, no hablaban, no hacían ruido, solo se acercaban. Estaban completamente negros, no como si llevaran ropa oscura, no eran negrura viva, como si su piel hubiera sido convertida en carbón, y de ellos salía humo, un humo espeso, que olía a carne quemada, a pesadilla. Sus rostros eran imposibles de ver, pero sus ojos, blancos, completamente blancos, sin párpados y sin alma, se clavaron en mí y supe que eso que venía hacia mí no era de este mundo. No, espera más. Pisé el acelerador con todo y salí de ahí sin mirar atrás. Cuando llegué a la base, mis compañeros estaban riéndose. Decían que era una broma, que me habían mandado allá para asustarme como novatada. Pero cuando les conté lo que vi, cómo olía, cómo se movía, las risas cesaron. Uno de ellos bajó la mirada, otro se levantó y se fue sin decir nada. Y el más viejo del grupo me dijo solo una cosa: no vuelvas a aceptar viajes sin foto de perfil y nunca aceptes si es una casa quemada. Desde entonces, cada vez que paso por esa zona, algo dentro de mí se revuelve, como si el olor aún estuviera guardado en mi nariz, como si ese humo me siguiera, invisible en esperando. Y así termina esta noche, pero no las historias. Porque si algo hemos aprendido aquí, es que cuando el sol se oculta, el mundo cambia. Hay rutas que no aparecen en ningún mapa, pasajeros que no tienen sombra, calles donde el tiempo se detiene, wife que aún caminan entre nosotros esperando un taxi que los lleve de vuelta a casa o al otro lado. Gracias por llegar hasta aquí, hermano del volante, caminante de la oscuridad. Recuerda, en las carreteras tienen memoria y algunos caminos, una vez recorrido, nunca se olvidan. Esto es Monje Cuenta Leyendas. Suscríbete y sigue conduciendo con los ojos bien abiertos.